Bienvenido. Estás escuchando North Phoenix Español. Únete a nosotros en persona cada domingo a las 10:30 de la mañana o búscanos en nphx.church/español. Esperamos que este mensaje sea de bendición. Quiero leer un pasaje, hermanos. No lo puse en las notas porque quiero que usted, antes de que tomemos lugar, y quiero que usted escuche lo que dice estas palabras, que es algo muy importante para el día de hoy, porque el mensaje de hoy es un consejo muy grande para nosotros. Pero yo quiero que usted escuche lo que dice el Señor a nuestro corazón en el libro de Colosenses capítulo 4, verso 16. Dice así: permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. ¿Ok? Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Dios les da. Voltea a la persona que está a la par suya y dígale: eres sabio, ¿eh? Eso es lo que dice la palabra. Nos ha dado sabiduría a todos ya. Canten salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. Check. Ya lo hicimos ahorita. Gracias a nuestro equipo que Dios ha proveído para este lugar, que nos ha guiado en eso. Y dice: siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que digan y todo lo que hagan, dando gracias a Dios Padre a través de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Saluda a la persona que está a la par suya. Si tiene un momentito, dígale: hey, qué bueno que estás aquí. Para los que pudieron venir en esta mañana al tiempo de cafecito, muchas gracias, porque pude ver que, hermanos, cuando venimos a la iglesia, muchas veces ya venimos con diferentes obstáculos, ¿no? Quizá si usted es mamá, usted entiende, los obstáculos se llaman mis chamacos. Varón, tal vez usted cuando se levanta los domingos dice: oh man, el obstáculo más grande es saber que mañana empieza la semana otra vez. Obstáculos siempre van a haber. Pero me encanta que esta mañana yo me acercaba a unas personas y cuando les preguntaba: ¿cómo está? Y ellos me empezaban a compartir sus cosas. Yo miraba que habían obstáculos y al mismo tiempo miraba a otros que los estaban animando a que aguantaran a pesar del obstáculo. Por eso es tan importante que cuando venimos a la iglesia, nosotros unos a otros nos animemos, nos aconsejemos con lo que Dios ya nos ha dado, dice. En otro libro dice: por eso no dejen de reunirse, como unos tienen por costumbre. Porque aquí en la iglesia, si se pregunta usted: ¿por qué debo de venir a la iglesia? Bueno, porque aquí en la iglesia usted va a ver el carácter de Cristo reflejado en su hermano o en su hermana y le va a dar ánimo para aguantar a pelear los obstáculos. Esa es una de las razones. Muy importante también. Porque los obstáculos no van a parar. Si eres nuevo, bienvenido a North Phoenix Español. Gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos el privilegio de estar aquí. Nos encanta que estés aquí y si puedes, por favor, conéctate con alguien después del servicio. Estamos estudiando esta serie titulada La fe no es fácil. Los que son creyentes, ¿cierto o no es cierto? Seguir aprendiendo de esto no va a ser fácil tampoco. La fe no es fácil, dice, pero no se rinde cuando encuentra obstáculos. Ahora, la semana pasada empezamos con esta serie y yo dije una frase que se me quedó grabada toda la semana y quiero volverle a recordar a usted. Dice: Jesús no quiere seguidores, ¿qué? Impresionados, sino
transformados. ¿Ok? No sirve de nada que tú digas, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, ese mensaje! ¡Wow! Las palabras, ¡ay! Pero no cambia tu vida. O sea, sigues igual. No, eso no es lo que quiere Jesús. Jesús quiere que vayas transformando tu corazón, tu mente, tu manera de ver las cosas. Ese es el llamado para todos nosotros, que renovemos nuestro entendimiento conforme a lo que dice la Escritura, para poder conocer las obras del Señor, que son buenas y agradables para nosotros mismos también. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Miren, esta serie toca un tiempo específico en la vida, en la historia de Jesús, donde Él se está enfocando en enseñarle a sus discípulos, porque va a haber un día en el cual Él ya no va a estar con ellos. Muchas de las cosas que escribieron en estos capítulos eran específicamente solamente para ellos. Eran situaciones que ellos estaban viviendo. Nosotros ahora venimos atrás de ellos, miramos el principio, agarramos la enseñanza, meditamos cómo lo estamos viviendo nosotros en nuestro tiempo y lo ponemos en acción conforme a lo que la palabra nos dice. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí hay 4 situaciones y déjeme decirle, si la riego hoy, bueno, el Señor sabe. Estuve bien confundido toda la semana de qué era el capítulo. Tengo que explicarles 39 versos en 20 minutos. Por eso voy a parafrasear mucho. Hay 4 situaciones que pasan en el capítulo 15 del libro de Mateo, si usted quiere abrir su Biblia ahí. Son 4 situaciones que hablan de obstáculos que se presentaron cuando Jesús les estaba enseñando a sus discípulos a cómo vivir en la fe, cómo practicar su fe, cómo proteger la fe, cómo enseñar la fe, cómo servir conforme a la fe. Habían 4 situaciones. Del verso 1 al verso 20 es esto lo que está pasando. De repente están caminando, dice que Jesús va caminando con sus discípulos y hay un grupo de líderes que ya escucharon lo que Jesús está haciendo. Acuérdense, la semana pasada hablamos de que le había dado de comer a 5,000 personas. Imagínense cómo sería si escucháramos aquí en Phoenix, Arizona. Hey, alguien hizo un milagro y le dieron de comer a 5,000 personas. Aunque les soy honesto, nosotros lo vivimos, se me hace que el año pasado cuando dimos 6,000 bolsas le dimos de comer a 6,000 personas, 5,000 personas por ahí. Y nosotros nos quedamos sorprendidos de todo lo que la iglesia había proveído. Pero el punto es este. Ellos habían escuchado eso y mandan a unos líderes, a unos maestros a cuestionar a Jesús. Pero no para aprender, sino ellos sentían inseguridad en su liderazgo, porque Jesús estaba levantando muchas preguntas para ellos. Muchas cosas que Jesús enseñaba hacían cuestionar las costumbres que ellos tenían. Entonces los líderes religiosos llegan y le preguntan esto a Jesús. Oye, ¿por qué tus discípulos no siguen las enseñanzas de los ancianos? Dice, y no se lavan las manos como debe de ser al comer. Jesús les responde, bueno, ok, ustedes están criticando eso, yo los voy a criticar también. ¿Por qué ustedes no siguen el mandato de Dios? Dice. En que ustedes se quedan con lo que tenían que ayudarle, con lo que tenían que usar para ayudar a sus padres. Entonces les voy a explicar qué estaba pasando ahí. Esto de lavar las manos, el problema no era un problema de higiene, ¿ok? Si nunca has leído esa parte, no se trataba de higiene. ¿Por qué no se lavan las manos al comer? En ese tiempo había una creencia, una superstición. La superstición era esta, que los demonios vivían en las manos. Entonces cuando la gente iba a comer, tenía que lavarse las manos, porque si no se lavaban las manos, ese demonio se pasaba la comida y cuando usted la comía, ¡pum!, entraba el demonio. Fíjese, superstición, ¿ok? Aparte de eso, estas enseñanzas que ellos tenían era una lista de mandatos que se habían establecido después de que
el pueblo de Israel había sido rescatado de la esclavitud de Babilonia, hubo un tiempo, les voy a dar un poquitito de historia. Al principio Dios está guiando a su gente, la gente se rebela, entonces Dios dice, ok, les voy a enseñar y permite que Babilonia los agarre como esclavos. Cuando ellos caen como esclavos, se terminan, o sea, destruyen todo lo que tiene que hacer con Dios. Es donde entra la historia de Nehemías. ¿Okay? Nehemías escucha y dice, oh, no, Señor, ayuna, Dios provee, se vuelve a levantar el templo. Y en eso que se levanta el templo, ellos empiezan a escribir, como se dan cuenta que la razón por la cual habían caído en esa esclavitud es porque se habían olvidado de las cosas de Dios. Entonces su deseo ardiente era regresar a una relación lo más perfecta en sus ojos para ellos. Y en eso empiezan a escribir, oh no, pues cuando te laves te tienes que lavar. Era tan extenso y tan meticuloso la manera en que ellos querían hacerlo, que habían puesto un mandato donde los sacerdotes tenían que lavarse. Agarraron el principio cuando Moisés lavó el cuerpo de Aarón para presentarlo como sacerdote. Agarraron ese principio y hacían que los sacerdotes se lavaran 3 veces durante una comida. O sea, tenían que lavar las manos antes de comer, tenían que tomar una pausa en medio de la comida, lavarse otra vez las manos y después volverse a lavar las manos. Tenían que echarse agua, tenía que ser una cantidad específica para lavarse. Volteaban la mano y se lavaban primero así, agarraban otra cantidad, volteaban, agarraban otra cantidad, volteaban, agarraban otra cantidad, volteaban. Tenían que sacudirse 2 veces y secarse con una toalla específica. Fíjese. Estaban bien locos, ¿no? ¿Suena como una locura? ¿Sabe que nosotros también somos locos así? Porque a veces pensamos que el pastor tiene que venir de saco y corbata para predicar. Que la hermana, mientras más larga su falda es, más santa es. A veces, eso pensamos nosotros. Llega un tiempo donde un rabí llamado Yehuda agarra todas esas enseñanzas y las hace un libro. Y empiezan a elevar. Para el tiempo donde Jesús llega, habían elevado esta enseñanza al mismo nivel que la ley de Dios. Es más alto era. Porque era específicamente, se basaba en lo práctico. Dios les había hablado del principio y esto era lo práctico. Entonces ellos se iban a lo práctico. Terminan haciendo un desastre a causa de eso. Ahora, ¿es malo tener tradiciones, hermano? No. Pero cuando su tradición causa división, sí lo es. Y este es el primer obstáculo que se topan, y Jesús le quiere enseñar a sus discípulos que iban a haber momentos donde la tradición del hombre se iba a entreponer entre el evangelio y el rescate de una persona no salva. Eso todavía lo vivimos. Todavía vivimos eso. Muchos de los que vienen a esta iglesia vienen lastimados porque la tradición de un hombre, una enseñanza de un hombre, fue mucho más alto que la palabra de Dios para ellos. ¿Todavía lo vivimos? Claro que sí. Y Jesús les dice, no. Ustedes dejen de preocuparse de las tradiciones. Jesús cuando les habla, fíjense, les toca un mandamiento. Es el primer mandamiento con promesa, que es honra a tu padre y a tu madre. Entonces Él les dice, ustedes, esto es lo que están haciendo. Cuando tienen que ayudarle a su padre, digamos, su papá necesitaba unas sillas, ellos decían, no, fíjate que yo ya dediqué eso al servicio de Dios, no lo puedes tocar. Habían encontrado una manera de salir, de cómo ayudar a sus padres. Y si usted se da cuenta, yo no sé usted, pero la ayuda a nuestros padres es algo que trae honra a nuestros padres. Jesús no estaba hablando de lo que ellos estaban haciendo, no, Él estaba hablando de lo que no le querían dar a Dios, que es honra verdadera. Por eso les dice, este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí.
porque se enfocaban más en lo de afuera que en lo de adentro. Dice verso 9, de nada les sirve que me adoren entonces, porque todo lo que enseñan son normas de hombres. Hermanos, yo conozco lugares donde eso es lo que se enseña, la norma de un hombre. Y es triste porque la gente está como esclavo en ese lugar, lleno de división. Jesús le dice, no es lo de afuera. Verso 18, todo lo malo que la gente dice viene de su mente. Es lo de adentro lo que Dios está viendo. Entonces ese es el primer obstáculo, hermanos. El punto es que nos enfoquemos en conocer la palabra de Dios, para que podamos vivir la palabra de Dios y compartir la palabra de Dios. Es interesante que cuando conozco a una persona, hermanos, siempre le empiezo a compartir, mira, el evangelio que nosotros predicamos acá es el evangelio de gracia. Por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Casi instantáneo se mira cuando respiran, porque ya no son sus obras, ya no es lo que la gente mira lo que nos hace salvos. La gente muchas veces abandona. Este es el reto, hermanos, que no abandonemos la fe, aunque a veces nos topemos con una religión vacía, porque eso también pasa. Alguien es lastimado y de repente dice, no, ya es que yo no voy a la iglesia. ¿Y por qué? Es que ya me lastimaron y me hicieron todo esto. O sea, le enseñaron puras cosas del ser humano, salió lastimado y ahora le echa la culpa a Dios. No, porque la fe verdadera, aunque sea lastimado, hermanos, vas a continuar buscando de Dios. Mire cómo lo explica la segunda historia. Es una mujer que tiene una hija que está endemoniada. Jesús lo que termina haciendo es que dice, ok, les da esa enseñanza a los fariseos y a los escribas y se va a otro lugar. Ahora, específicamente este lugar estaba lleno de gente gentil. ¿Qué es un gentil? Nosotros somos gentiles, ¿ok? Somos los que no éramos originalmente del pacto de Dios, pero fuimos alcanzados gracias al sacrificio de Jesús, ¿ok? Pero este lugar estaba lleno de gente que no era israelita. Ahora, algo que tenemos que entender del caminar de Jesús es que Jesús vino con una misión específica. Y uno de los pasos que él quería cumplir era asegurarse de que Israel, el pueblo al que Dios había escogido, escuchara primero la bendición de Dios por medio de él. Esa era su misión. Entonces él muchas veces no se iba, pues eso se mantuvo en una área porque quería alcanzar a los suyos primero. A veces la manera en que yo entiendo esto es que a veces somos bien buena onda con la gente allá y con los nuestros no. Y Jesús decía, no, primero aquí, porque él también sabía que Pablo iba a ir a los gentiles, que los discípulos iban a ir a los gentiles, que iban a salir y esparcer el evangelio después, ¿no? Pero él se estaba enfocando, él no tenía tiempo para alcanzar a todos, tenía 3 años para enseñarles. Y pudo haberlo hecho más si quería, pero ese fue el plan que nos dejó en la escritura, ¿no? Él va, les enseña, de repente llega a este lugar y sale la mujer. ¡Jesús! ¡Oh, Señor mío! ¡Hijo de David! Le dice lo primero que le dice. Le da el título más alto que se reconocía en ese tiempo. Hijo de David. Pero Jesús hace algo bien curioso que nos va a enseñar mucho, hermanos. La fe, déjenme decirlo de esta manera, no lo tengo así, pero creo que va a tener sentido. La fe no se raja cuando Dios no contesta rápido. ¿Ok? La fe, no, Dios no me contesta, no, por eso, ¿y qué pasó? No, es que Dios, yo le pedía.
Tenga cuidado porque a veces el enemigo, esto lo hemos aprendido, el enemigo a veces contesta más rápido que Dios. Jesús no le contesta. Esta mujer era una mujer cananea, no era parte de los israelitas. Ella sigue: Jesús, hijo de David, ayúdame. Jesús no le contesta: Jesús, hijo de David, ayúdame. Y empieza: Jesús, Jesús, Jesús. Y los discípulos: oye, ya nos hartó esta señora. Mejor mándala, ya, dale lo que necesita y mándala. O sea, la querían despedir ellos. Con más ganas gritaba la señora. Entonces Jesús, y ese es el punto, hermanos, Dios no siempre responde como esperamos, pero siempre va a responder conforme a su voluntad. Jesús le dice algo que pueda que usted se ofenda, pero déjeme se lo explico. Dice: Jesús no le decía nada. Entonces, verso 23, entonces los seguidores se acercaron a él y le rogaron: por favor, dile que se vaya porque viene gritando detrás de nosotros. En lugar de pensar en cómo ayudarle, ¿qué estaban viviendo ellos? Come on, falta de misericordia, ¿no? Y dicen: no. Y Jesús les dice esto: Dios solamente me envió a las ovejas perdidas de Israel. ¿Ven? Él tenía una misión clara. Entonces, la mujer dice que sale corriendo, se postra ante el Señor y dice: Señor, mira, ayúdame, por favor. Se postra ante Él y le dijo: Señor, ayúdame. Y Jesús le contesta esto: ¿ok? No está bien darle a los perros el pan de los hijos. ¡Auch! Y uno: ¡oh! ¡Qué abusivo! Pero Jesús siempre era intencional. Fíjese, en ese tiempo los israelitas consideraban a cualquier otro que no fuera de Israel como perros. Ellos siempre hacían la connotación de perros de la calle. ¿Cómo son los perros de la calle? Sucios, mañosos, ¿verdad? No tienen nada de entrenamiento, llenos de pulgas, todo eso, ¿no? Fíjese, así nos consideraban, como gentiles, así nos consideraban. Pero la palabra que Jesús usa aquí no es la misma que ellos usan. Lo que Él estaba haciendo es que agarra una expresión que ellos tenían para enseñarles algo más profundo. Porque la palabra perros que Él usa en ese es como un perro, pero es diferente. No es como el de la calle, sino como una mascota. Entonces cambia eso ahora. Yo conozco gente aquí, ha tenido sus biles altos por sus mascotas. ¿Por qué? Porque los cuidan, porque son como parte de la familia. No, un perro es un perro, hermano. Yo le aconsejo que no gaste dinero en su perro. El que ama a los perros, ¿qué dice? No, pues no puedo. Esa es mi familia. Mi perrito, yo lo cuido. Si le pasa algo es... Jesús le dice: no es justo, por más que yo quiera a uno que amamos, si no es hijo, no le puedo dar bendición. Por más que uno quiera, si no es hijo, no puedo moverme como Él quiere. Pero la mujer le responde esto: Señor, es cierto, pero hasta los perros se comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. La fe de esta mujer no se ofendió.
ella aceptó su posición. Y al hacerlo, ¿qué pasó? Es la segunda persona que Jesús halaga por su fe. Ningún israelita, ni sus propios discípulos. Pero mire lo que dice. Jesús le dijo: mujer, tienes mucha fe. Por eso haré lo que quieres que haga. Y en ese instante, la hija de la mujer fue sanada. Ella aceptó. Ella no se agüitó, hermanos. Hay gente que Dios te dice: eres pecador, arrepiéntete y vas a ser salvo. No. ¿Cómo? Si yo no he hecho nada malo. Alguien me puso en los comentarios agarré un clip de estos: todos somos pecadores, la Biblia lo dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es regalo, vida eterna en Cristo Jesús. Y alguien me puso en los comentarios: si yo ni existía, ¿cómo soy culpable? Y yo, ok, güey. Y empiezan los comentarios: no, pero es que... Y yo, wow, espérense. La mujer, hermanos, la misericordia de Dios siempre va más allá de las expectativas del ser humano. La misericordia de Dios siempre va más allá de la expectativa nuestra, hermanos. Esa mujer clamó. Jesús guardó silencio. Los discípulos querían que se fuera. Jesús usa la ilustración de los perritos. Dios puede usar cualquier cosa para enseñarnos. Pero aún así ella persistió en su fe. Ahora, déjenme darle una pequeña observación y advertencia. Hay veces que usan este verso para enseñar que tú tienes que clamar hasta que Dios te lo dé. Eso no fue lo que hizo la mujer. Ella aceptó, fíjese, la fe que no se rinde, no exige, no manipula, no se ofende, no abandona, permanece. Es lo que aprendemos de esta mujer. De repente dice Jesús: ok, bueno, hace el milagro, tengo que seguir. Sigue caminando, llega a la orilla del mar de Galilea, no sabemos exactamente en dónde, se sube a un monte y se sienta. Los reyes se sientan en sus tronos, él se sienta en un monte. Pero no hay ninguna referencia de que no podían acercarse a él. Es más, dice que llegan todas las personas y empiezan a traer a cojos, a ciegos, a mancos, a sordomudos. ¿Y qué hace Jesús? Los sana a todos. Les estaba enseñando a los discípulos que Jesús, la fe verdadera, va a ayudar a cualquier persona, cualquier necesidad que ellos traigan. El evangelio sirve a cualquier persona sin importar el estatus, hermanos, económico, social, cultural o migratorio. Déjenme decir eso también. Esa es la fe verdadera. Miraban, imagínense el obstáculo, ¿no? ¡Wow! Gente sin manos, sin pies, sin ojos, sin poder oír, sin poder hablar. Ese es un obstáculo grande. Y Jesús los sanó a todos, dice. 3 días se habían pasado con él ya. Nosotros no aguantamos ni 1 hora y media. ¿De veras? Ese es un testamento. Fíjese lo que termina en el verso 31 al 39. Movido por compasión, Jesús vio a la multitud y llevaban 3 días sin comer. Estaban tan impresionados de lo que Dios estaba haciendo que no les importaba, creo yo. Y Jesús de repente se da cuenta, de plano alguien se ha de haber desmayado. Y dice: ahora estos ya tienen hambre. Pero dice que se movió por compasión. Y les pregunta a los discípulos: a ver, ¿qué traen de comer? Pensamos que los discípulos ya habrán aprendido de la última vez, ¿no?
Señor, pues nosotros trajimos para nosotros para 3 días. Pero nomás nos quedan 7 panes y unos pececitos que agarramos ahí en la orilla cuando estabas predicando. Jesús les dice esto: manden a todos a que se sienten. Le da gracias al Señor y le empieza a dar a comer a más de 4,000 personas. En el Antiguo Testamento, muchas veces Dios llevaba a las personas a los desiertos. Porque en un desierto, hermano, ¿qué es lo que pasa en un desierto? Nos da hambre, nos da sed. Y en esos lugares es donde Dios muchas veces sacia nuestra hambre y nuestra sed. Y estamos como más sensibles. Cuando yo estudiaba esto decía: Señor, pues tú los tenías en el desierto una vez más. Pero ahí en el desierto tú le estabas dando de comer a cada uno y los saciaste, dice. Porque nadie se quedó con hambre. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Olvidar las experiencias anteriores de la fe nos va a dejar con dudas en el presente. Es súper importante, y por eso es tan importante para Dios que nunca nos olvidemos de lo que Él ha hecho, que lo dejó en un libro formado de 66 cartas. Si usted lucha con la duda, el miedo, la preocupación, es que hermano, yo no sé qué voy a hacer con esto, y la prueba viene y yo no sé, hermano, y yo le pregunto: ¿está leyendo su palabra? Porque en la palabra habla de todo lo que nuestro Creador hizo por nosotros. ¿Sabía usted que cuando nuestros hermanos se están preparando, ellos oran y ellos están buscando cantos, no están buscando lo más moderno? Les soy honesto. Ok, so si usted viene buscando eso, sorry. Lo que ellos están buscando es que usted pueda identificar y acordarse de lo que dice la palabra por medio de los cantos. Please, entienda eso. No sé por qué le lo dije, pero Jesús les pide que se sienten. Y yo no sé usted, pero ese es un símbolo. Cálmate, descansa. Ahorita que tienes hambre, siéntate. Siéntate y yo te doy de comer y lleno toda tu necesidad. Déjenme cerrar con esto. Mateo capítulo 15, hermanos, nos enseña que la verdadera fe no se rinde cuando se enfrenta a obstáculos. ¿Lo puede ver ahora? Fíjese, en el último ejemplo, los discípulos no tenían mucho. Sus recursos eran súper limitados. Los fariseos pusieron barreras religiosas. La mujer cananea se topó con el silencio y el rechazo. Los discípulos se volvieron a enfrentar a necesidades imposibles, pero ninguna de esas cosas pudo en contra de Cristo. Entonces, cuando no entendamos por qué están pasando ciertas circunstancias y parezca imposible que salgamos de ahí, hermanos, solamente lo quiero invitar a hacer esto: siga creyendo que Cristo puede. Pero al mismo tiempo, si Jesús le ha dado esa esperanza a usted, usted tiene el deber de llevarlo a cualquier persona, cualquier necesidad, cualquier situación. La fe, hermanos, continuará cuando recordemos lo que Dios ha hecho. Y ese es el llamado.
Si eres nuevo, estás aquí, esto es lo que Jesús quiere decirte el día de hoy. Te está invitando a ser parte de esa misión. Te está invitando a que tú lo conozcas, para que tú puedas experimentar eso también, para que tú puedas ser salvo y puedas convertirte en parte de su plan. En ese tiempo Jesús estaba entrenando a sus discípulos. Un tiempo después Él se fue. Y a causa de esos discípulos, nosotros ahora es lo que conocemos como el Evangelio. Porque ellos fueron predicando y hablaban, y Dios puede hacer, y Dios, no te preocupes, mira, Dios, ahí, aún en la circunstancia difícil, ahí está Él. Quizá no te va a salir como tú quieres, pero Dios está ahí. Y la gente creía, y fueron creyendo, y creyendo, y creyendo, y creyendo, y creyendo, hasta un día llegar a cada uno de ustedes. Ahora es nuestro turno. Si usted ya es de casa, acuérdese de eso. La fe que tenemos no es para guardarla, sino para compartirla. El capítulo termina. Yo me imagino cómo se habrá sentido la gente, porque dice que después de que Dios le dio de comer a los 4,000, se despidió de toda la gente. Subió a la barca y se fue a la región de Magadán a continuar compartiendo el Evangelio. Y decía: Señor, gracias porque nos permites, nos recuerdas que la fe verdadera, no importa qué obstáculo venga, va a continuar. Oremos. Amén. Gracias por sintonizarnos. Nuestra misión es alcanzar y equipar a las personas con el Evangelio de Jesús. Te invitamos a que regreses la próxima semana para seguir explorando y aprendiendo juntos la palabra de Dios. Si deseas visitarnos, nos encontramos en el 5757 al norte de la Avenida Central, todos los domingos a las 10:30 de la mañana. ¡Te esperamos!